Esperamos unos segundos para que se unan sus demás compañeros. Ya, continuamos. ¿Qué opinan? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, la veo. Ok. Entonces, me dijeron que sí podían. Entonces, continuamos y ya en la siguiente sesión nos vemos a las 9 de la mañana. Bien. Bien. Entonces, ya nos habíamos... Ya habíamos visto lo que es el software, las características del software, y prácticamente nos habla de que el software es un elemento del sistema que es lógico en lugar de físico. Por tanto, el software tiene unas características considerablemente distintas a las del hardware. Algunas de estas características nos dice que el software se desarrolla, aunque existen similitudes entre el desarrollo del software y la construcción del hardware, ambas actividades son fundamentalmente diferentes. En ambas actividades, la buena calidad se adquiere mediante un buen diseño, pero la fase de construcción del hardware puede introducir problemas de calidad que no existen o son fácilmente corregibles. En el software, ambas actividades dependen de las personas, pero la relación entre las personas dedicadas y el trabajo realizado es completamente diferente para el software. Ambas actividades requieren la construcción de un producto, pero los enfoques son diferentes. Se dice que el software no se fabrica en un sentido clásico. Entonces aquí podemos decir que el software realmente se desarrolla y cada que nosotros vayamos a realizar una aplicación, pues vamos a realizar un desarrollo diferente, independientemente de que nosotros podamos reutilizar
ciertos fragmentos de códigos o ciertas librerías y demás, estamos desarrollando software diferente. No lo fabricamos porque aquí pues prácticamente una vez que nosotros hicimos un software, pues ya no hacemos otro software igual, pues ya no lo volvemos a construir de cero, como puede pasar con piezas de hardware o con algo físico, algo tangible. Imagínense, no sé, su misma computadora, que es hardware. Esta pueden generar 1,000, 2,000, 1,000,000 de piezas o de celulares. Y puede salir que en uno de esos celulares, 1 o 2 tengan falla, o puede ser que no. Sin embargo, en el software, una vez que se ha desarrollado una aplicación, simplemente se copia y se reproduce y se comparte. Podríamos hablar sobre cómo los sistemas operativos generan un sistema operativo Windows 10 y nada más van generando las copias de tal forma que tenemos copias para ese 1,000,000 de computadoras que se produjeron. Y va a ser igualito, que puede no funcionar, no por el software, sino puede no funcionar por el hardware, porque pudiera haber alguna falla en el hardware. Entonces aquí nos habla de que el software se desarrolla. Esa es una de las características importantes. La segunda característica nos dice que el software no se estropea. ¿Por qué dice que no se estropea? Porque no importa el pasar de los años, siempre va a estar funcionando. Aquí lo que sí se estropea o lo que sí caduca en algún momento es el hardware. Aquí en esta figura nos describe que para el hardware la proporción de fallos son como una función en el tiempo. Esta relación, denominada curva de Bañera, indica que el hardware exhibe relativamente muchos fallos al principio de su vida. Estos fallos son atribuibles normalmente a los defectos del diseño de la fabricación. Una vez corregidos los defectos, la tasa de fallos cae hasta un nivel estacionario bastante bajo, con un poco de optimismo, donde permanece durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el hardware empieza a desgastarse y la tasa de fallo se incrementa. Ahorita hablamos de que ustedes tienen un teléfono celular o una computadora. ¿Están de acuerdo que ese teléfono celular o esa computadora, por más que lo cuide, se va a deteriorar y no va a estar, a lo mejor ya no va a ser tan funcional de aquí a 10 años? En el 2030, seguramente ustedes ya cambiaron una o dos veces su computadora. ¿Por qué? Pues porque va la evolución tanto del software como del hardware, pues les van pidiendo ciertos requerimientos. Les decía, aunque cuidan ustedes mucho su computadora, pues va a tener a lo mejor rayones, va, va a tener algunas fallas del procesador y demás, o se va a sobrecalentar. ¿Por qué? Pues porque esa es la tendencia del hardware, el desgaste. Todo lo físico, todo lo tangible, al final de cuentas sufre cierto desgaste. Es decir, que van a tener un celular nuevo de aquí a 10 años, a menos que lo tengan ahí guardado en su caja, y sí, lo pueden tener nuevo, pero ya no va a ser funcional por esa evolución. Entonces, aquí tenemos la curva de Bañera en cuanto a los fallos del hardware, y en la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, vamos a tener una curva de un software. Aquí, aunque ustedes pueden percibir que la curva ya no es una como tal de Bañera, ya no sube tanto, se dice que la curva va a ir igual durante el tiempo, que es una curva idealizada, que en realidad sí hay una pendiente, pero es muy, muy por debajo, a diferencia de la curva
de bañera que presenta el hardware. ¿Por qué? Pues porque el software prácticamente no va a presentar esos defectos. Esos defectos del software se van a corregir durante la etapa o la fase de pruebas y depuración o verificación del software. Simplemente no lo vamos a dejar salir si no está funcionando como deseamos. Y si tiene algunos fallos, pues ¿qué es lo que se hacen? Ciertos parches, eh, se van creando nuevas versiones de ese software para poder corregir ciertos problemas. Entonces aquí nos dice que el software no es susceptible a los males del entorno que hacen que el hardware se estropee. Por tanto, en la teoría de curva de fallos, para el software tendría la forma que muestra la figura 1.2. Los defectos no detectados harán que falle el programa durante las primeras etapas de su vida. Sin embargo, una vez que se corrige, suponiendo que no se introducen nuevos errores, la curva se aplana. La curva idealizada es una gran simplificación de los modelos reales de fallos del software. Sin embargo, la implicación es clara. El software no se estropea. Entonces, así pasen 10, 20 años, nuestro software va a estar funcionando. ¿Por qué? Pues porque el tiempo no lo deteriora. Lo que se deteriora o ya no se ocupa o deja de funcionar ese software, pues por la misma evolución del hardware, que cada vez que el hardware va evolucionando, pues requiere ciertas modificaciones en el software. Imagínense cuando salieron las primeras computadoras o las computadoras que tenían Windows 3.1, funcionaban para el hardware que estaba en ese momento, hace 20 años, 20, 25 años. Pero para ahorita, ese software, el Windows 3.1, seguramente si tienen una computadora que con las características de hardware de ese entonces, pues va a funcionar. Entonces, aquí se refiere que el software no se estropea, y esta es la segunda característica. Entonces, prácticamente aquí, el software, durante su vida, el software no va a sufrir ciertos cambios, que es el mantenimiento, pero no se va deteriorando con el tiempo. Otra característica del software nos dice que, aunque la industria tiende a ensamblar componentes, la mayoría del software se construye a medida. Considerando la forma en la que se diseña y se construye el hardware de control para un producto basado en una computadora, el ingeniero de diseño construye un sencillo esquema de la circuitería digital, hace algún análisis fundamental para asegurar que consigue la función adecuada y va al armario donde se encuentran los catálogos de componentes digitales y debe seleccionar cada componente. Puede solicitarse la compra. Entonces aquí prácticamente nos habla de la construcción del hardware, o sea, la construcción del hardware, pues se van a estar ensamblando componentes en una y en otra computadora. Así sean 1000 computadoras, necesitamos 1000 procesadores, 1000 circuitos digitales, 1000 pantallas. Sin embargo, el software se dice que se construye a medida. Entonces, ¿por qué a medida? Pues porque de acuerdo a las características que nos pide el usuario final, pues vamos a estar construyendo. De ahí que ya vimos la clasificación del software, que esa clasificación la veíamos como software base o software de sistema, software de desarrollo o de programación y software de aplicación. Entonces, de acuerdo a las características que se necesiten, se va a ir diseñando. Aunque tenemos muchos de sistemas como Linux, Windows, los software para los sistemas Mac,
los sistemas operativos para celulares, etcétera. Entonces, cada uno de ellos se va diseñando o se va construyendo a medida. Dice que el componente de software debería diseñarse e implementarse para que pueda volver a ser utilizado en muchos programas diferentes. Entonces, prácticamente aquí los componentes que serían todas esas librerías que nosotros reutilizamos para poder diseñar nuevos programas. Por ejemplo, ustedes en Java, ¿cuántas librerías no reutilizan? ¿Están de acuerdo que ustedes cuando programan, no programan todo, sino simplemente mandan llamar ciertas librerías, ciertos componentes, los reutilizan para eficientar su proceso? Si no, pues sería muy tardado hacerlo desde cero. Se dice que en los años 60 se construyeron bibliotecas de subrutinas científicas reutilizables en una amplia serie de aplicaciones científicas y de ingeniería. Esas bibliotecas de subrutinas reutilizaban de forma efectiva algoritmos bien definidos, pero tenían un dominio de aplicación limitado. Hoy en día hemos extendido nuestra visión de reutilización para abarcar no solo los algoritmos, sino también las estructuras de datos. Los componentes reutilizables modernos encapsulan tanto datos como procesos que se aplican a los datos, permitiendo al ingeniero de software crear nuevas aplicaciones a partir de las partes reutilizables. Entonces, todo esto del desarrollo de software nos permite reutilizarlo. Imagínate, van a diseñar un software para tiendas, para pequeñas misceláneas, pero cada cliente les dice, es que quiero que en mi software cuando yo accese, que me diga, bienvenido a la miscelánea Paquito. Y así sucesivamente, bienvenido a la miscelánea mi princesa, no sé. Entonces ustedes van a reutilizar todo ese software porque todo el software o todo el paquete para las misceláneas va a ser prácticamente lo mismo, simplemente que le van a hacer algunos cambios en cuanto al diseño, en cuanto al color. ¿Para qué? Para que se ajuste a lo que su cliente necesita. Y ya ustedes pueden, como no va a ser igualito que el de Paquito, con el de mi princesa, no van a ser igualitos, entonces ustedes como ingenieros pueden cobrarle la autoría por uno y por otro. Prácticamente prácticamente serían softwares diferentes en el diseño. Internamente tal vez tendrían exactamente lo mismo y muchas veces es lo que compramos en el mercado. Nos dicen, bueno, te vas a comprar un celular con Android 10.0 y a lo mejor dejaron el que tenían de 9.0. ¿Por qué? Porque evolucionaron. Realmente, ¿cuánto creen que le hayan cambiado? O entre los Windows que nosotros tenemos, nada más nos venden una versión, otra versión, otra versión. ¿Por qué? Pues porque eso es el negocio, o sea, vender las versiones diferentes. Sí le agregan un par de cosas, pero no cambian la esencia de todo el software. Entonces, a eso se refiere la reutilización o la reingeniería. Por eso que en esta característica del software nos dice que aunque la industria tiende a ensamblar componentes, hablando de hardware, la mayoría del software se construye a medida. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí. ¿Siguen ahí o ya se durmieron? Sí. Sí, Aquí estamos. Ya no sé si me escuchan, no estoy aquí hablando sola. Bien, sí aquí tenemos algunas aplicaciones del software. Se dice que el software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido previamente un conjunto específico de pasos procedimentales. Las siguientes áreas del software indican la amplitud de las aplicaciones potenciales, que ya prácticamente esto ya lo vimos, que son software de sistemas, conjunto de programas. Entre ellos están los compiladores, editores, utilidades de gestión de archivos, procesan estructuras de información complejas,
ciertos componentes del sistema operativo, utilidades de manejo, procesadores de telecomunicaciones. Entonces, prácticamente aquí están nuestro software de sistemas. Tenemos también el software de tiempo real. Aquí habría otra aplicación del software. Los softwares de tiempo real prácticamente van a ser aquellos que nos permiten obtener una respuesta en tiempo real, típicamente en el rango de milisegundos o segundos. Por ejemplo, últimamente que hemos tenido muchos sismos y que en la institución han sonado las alarmas, esos softwares de sismología deben de ser en tiempo real, programados en tiempo real, porque de nada nos sirve que nos avise que hay un sismo después de 3 minutos o después de 2 minutos, cuando ya el techo se nos cayó. Deben de ser en milisegundos, o sea, en cuanto reciben la alerta, deben de sonar. ¿Para qué? Pues para darnos el aviso. De lo contrario, imagínense qué podría pasar. Los softwares que tripulan un avión o que nos ayudan a tripular un avión, o cuando mandan un misil y demás, si se tardan más tiempo, pues prácticamente a lo mejor el blanco ya se movió y ya no le damos a quien, ya no se le pega, ese misil ya no le pega al blanco que quería, porque ya se movió. Entonces, hay muchos softwares que nos permiten responder en tiempo real. Entonces, para ello, pues, se dice que necesitan o deben de incluir componentes de adquisición de datos que recolectan y dan formato a la información recibida del entorno externo, un componente de análisis que transforma la información según lo requiera la aplicación, un componente de control, salida que responda al entorno externo y un componente de monitorización que coordina los demás componentes. Y bueno, pues debe de responder muy rápido. Entonces, tenemos muchas aplicaciones del software que nos permiten responder en tiempo real, o tenemos los softwares para los gestores de base de datos, que también en esta parte, pues es muy importante saber cómo se van a manejar todos esos datos, cómo los van a manipular. Imagínense que tenemos un gestor de base de datos en el cual no le podemos poner llaves primarias o como programadores se nos olvidó programar las llaves secundarias o la relación entre tablas y demás. Entonces tiene que ver mucho con la álgebra. O sea, ahí tendríamos que ver y ser expertos en álgebra también para poder hacer un software que sea un manejador de base de datos. Entonces, ustedes ahorita como ingenieros que ya llevaron fundamentos de base de datos y ahorita llevan taller de base de datos, ya se dieron cuenta que hay mucho de la álgebra aplicada a base de datos. Por ello es que es importante que su tronco común sean las matemáticas, porque un ingeniero debe de tener conocimiento amplio de cómo se manejan las matemáticas. Y ahorita, ya en el desarrollo de lo que resta de su carrera, van a ver cómo se aplican. Cuando hablan de algoritmos y demás, hablamos al final de cuentas de matemáticas. ¿Siguen ahí? Sí, aquí seguimos. Sí, Sí, que aquí estamos. Estamos. Ok. Bien.
¿Alguna duda hasta aquí? Esto no, ninguna. ¿No? Ok, bien. Entonces, ahorita lo que resta del tiempo, ay, porque creo que todavía teníamos sí, sí, todavía tenemos la hora clase. Me van a hacer su línea de tiempo, la van a investigar y me van a agregar el link a Teams de la solución de esa tarea, que era ya de ese ejercicio de investigar la línea de tiempo de ingeniería de software para que ya no se lleven tarea o no lo hagan más tarde. Entonces, esos 15 minutos para que la puedan realizar, ¿les parece? No entendí muy bien la tarea y Ok. Una línea del tiempo, pero vamos a Ya se hacerla les... o Sí, vamos a... ahorita les... Van a hacer una. Ya les publico la tarea en un segundo. ok. Esa línea de tiempo pues a Cuba, mano. Ok. Entonces, vamos a utilizar la herramienta http://padlet.com. Pueden acceder a través a Padlet, ya sea registrándose o utilizando su cuenta, una cuenta de Gmail.
copian el enlace del vínculo y lo pegan en Teams para compartir su tarea. Ok. Y ya yo hasta la puedo visualizar el link y ya la reviso. Profa, vinculamos nuestra cuenta de Padlet, o no sé cómo se dice, a la de Teams, a la de Microsoft, bueno, el institucional o con la que sea. No, bueno, pueden registrarse con la institucional, pero pueden hacerlo con la de Gmail, con la que sea, ¿no? Les pide que pueden hacer el registro con Facebook o con Gmail para poder accesar. O sea, no necesito que sea la institucional, porque van a copiar el link y me lo van a hacer llegar a través del mismo Teams para yo poder accesar a su línea de tiempo. Entonces solamente vamos a copiar el link después de terminar nuestra línea de tiempo y la copiamos en un documento y la mandamos al Teams o... Sí, nada más copian el enlace. A ver, no sé si ya pudieron, por ejemplo, ahorita les voy a compartir la pantalla. Si Sí. todavía se encuentran ahí. Sí. Ok. Supongo que ya la pueden Mm. Ok. Ven la sección donde están, bueno, aquí en Padlet, prácticamente así les va a quedar una línea de este diseño. Ustedes me van a poner aquí en cada marco lo de la línea de tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo surge la ingeniería de software? ¿Cómo va la evolución? A lo mejor van encontrando los lenguajes de programación y cómo las metodologías y demás. Entonces, les va a quedar algo similar a esto. Una vez que ustedes terminen, bueno, aquí en configuración, ustedes pueden cambiar algunas, algo del diseño de su Padlet y en compartir. Por ejemplo, a ver si puedo. Una vez que ustedes terminen, yo voy a entrar aquí a ver si hay algo. Como pueda agregar el vínculo, agregar la tarea práctica. Y lo único que van a agregar es el vínculo. Alguien puede compartir su pantalla para que entregue tarea. ¿Cómo dijo? La tarea. No se escucha muy bien, como se escucha como cortado. Ujú.
Pero usted nada más quiere el link, ¿no? Nada más en agregar tarea le damos Sí, el nada otro, más. pegar link y ya pegamos el link y ya. Sí, les decía que sí, si me pueden compartir su pantalla donde ven las tareas. Ah, ok, sí. Ok, ok. Yo buscando a Di. Se quedaron allá afuera, ¿no? Porque ayer todavía las usamos. No. ¿Quién la va a compartir? ¿Ya yo tú o yo? Compártelo. Oh. Ya. Ok. Y ahora sí se ve. Dijo, pero como No, no se ve. yo ahorita estoy viendo. Ahí está, ya se ve. Sí se ve, güey. Sí, ya se ve. Pues ahora a ver si carga. Tú, ¿cómo? Y ahora no va a cargar ya que lo estoy compartiendo. Aquí, ¿no? Ya que compartiéramos esto, ¿no? Tarea. Ya nada más aquí. Sí, en ese apartado, nada más ustedes agregan su link y envían y entregan su tarea. Ya yo con el link puedo entrar a revisar. Nada más ahí le dan vínculo. Y allí me agregan su link de Padlet, de su Padlet, con la línea de tiempo. Y ya. Y ya. Y le dan a entregar, ¿vale? Va. Vale. Me rifo. Ok. Entonces los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. No, ¿de qué? A ustedes. Bye.